epitelio transicional, que son células que van a estar ovoideas en su forma de reposo y que estas células transicionales pues tienen la característica de que van a aplanarse una vez que vaya existiendo un llenado de la vejiga. Entonces tenemos que los mecanismos anatómicos facilitan adecuadamente la micción, que es absolutamente diferente tener una uretra femenina a tener una uretra masculina, que la uretra masculina tiene aproximadamente 15 centímetros desde el cuello hasta el meato uretral, y dentro de esa estructura anatómica de la uretra pues vamos a tener unos esfínteres que van a ser a nivel del cuello, que van a ser los esfínteres internos, que van a ser un colchón submucoso, los esfínteres externos que van a ser por parte del piso pélvico, que este esfínter externo es voluntario, es una musculatura estriada, y dentro de las partes de la uretra, en la uretra masculina está la uretra prostática, está la uretra membranosa, que es la zona donde va a ser el anclaje del músculo estriado, y la uretra vulvar, que es nuestra zona que va a ser un cambio muy importante en el soporte cuando hay una cirugía por prostatectomía radical. Y la uretra pues, anterior, que va a ser la uretra peneana y la uretra del glande y el meato uretral. Vamos a ver si me sigue. Esta es la musculatura perineal, esta es la musculatura masculina. Aquí vemos la uretra vulvar con su músculo bulbocavernoso, mientras que en la uretra femenina este va a ser el meato uretral, y los músculos bulbocavernosos van a estar en una disposición alrededor de los labios mayores y menores, y el resto del piso pélvico va a ser muy similar a la distribución de la musculatura, teniendo en cuenta que la musculatura masculina es mucho más prominente y tiene unas contracciones más fuertes. En la uretra femenina y en la musculatura femenina vamos a tener la vagina, que la vagina pues va a ser un compartimento. Este compartimento pues va a estar sustentado por otras soportes intrapélvicos, más no necesariamente de la musculatura que tengamos en nuestro piso pélvico. De ahí los más importantes pues van a ser entonces los músculos anteriores icsiocavernosos y bulbocavernosos, que van a estar alrededor de la uretra, pero todos los componentes del piso pélvico son importantes para reconocer y para facilitar las contracciones que se van a formar de hamaca y van a ser el soporte. Entonces, dentro de la fisiología de la micción, que es la parte más importante de la micción para comprender los tipos de incontinencia urinaria, tenemos que una aferencia se forma cuando hay un llenado vesical, y de ese llenado vesical esa señal se transmite a los núcleos primero del sacro, en el ganglio de la raíz dorsal, y luego van a viajar donde hay aquí hay un centro sacro de la micción, y luego vamos a viajar a los centros pónticos de la micción, que van a ser las coordinaciones de las señales, y de ahí se regulan hacia la corteza. Entonces, luego para la eferencia vamos a tener que la corteza nos va a decir en qué momento estamos socialmente listos para tener una micción, es decir, llegué al baño, tengo la disposición absoluta para tener la micción, entonces mi corteza me va a decir cuándo es donde yo debo permitir que inicie mis eferencias miccionales. En la sustancia gris periacueductal va a ser un punto de seguridad de esas señales, y luego nuevamente va a pasar por el centro póntico de la micción para generar la coordinación entre las diferentes estructuras del piso pélvico y que van a estar involucradas dentro de la micción para lograr la evacuación. Tenemos los nervios simpáticos, que se van a encargar en la fase de llenado, que ya lo vamos a ver, que son de la cadena simpática, que van de T10 a T12, como todos sabemos, y la cadena parasimpática, que se va a encargar principalmente del vaciado, que está en una disposición sacra de S2 a C4. Además
de la participación pues ya de los nervios somáticos, que va a ser la inervación pudenda, y la inervación pudenda va a ser que los músculos del piso pélvico, o sea, el esfínter estriado, va a tener la contracción o relajación. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que durante la fase de almacenamiento, pues tenemos características primero de la acomodación. La acomodación es la capacidad de la vejiga para que mantenga unas presiones bajas a pesar de que haya un volumen alto de orina. Es decir, es la capacidad de que esta vejiga sea flexible, va a depender entonces de los componentes estructurales del epitelio y de los músculos para lograr esa acomodación a baja presión a medida que aumenta el volumen. Va a haber entonces que una participación de los diferentes receptores, entonces que tenemos receptores simpáticos alfa y beta, que ya dijimos que son pues de la cadena simpática, que es la torácica, y en este caso pues me está mostrando como un efecto de switch, donde van a estar pues inhibidos porque se encarga de una participación, es en el llenado, perdón, una participación, inhibidos no van a estar activados porque van a estar en una participación del llenado. Y los muscarínicos, que están acá marcados como la M, que son los parasimpáticos, van a estar inhibidos para que pueda tener adecuadamente ese llenado. Y los del piso pélvico van a estar contraídos porque los músculos van a mantener un tono para que la disposición de los órganos intraabdominales y los órganos pélvicos pues tengan su arquitectura normal y para que tengamos una contracción en este esfínter externo, que ya dijimos que es voluntario, es músculo estriado. En la parte de vaciamiento, entonces tenemos que va a ser principalmente por la fase, por la acción parasimpática. Entonces tenemos que los receptores muscarínicos van a estar entonces activados porque ya en la corteza nos dio el permiso para iniciar la evacuación, y los receptores que son simpáticos van a estar inhibidos, al igual que el músculo estriado también va a estar inhibido para que haya un vaciamiento adecuado. Entonces tenemos una relajación del piso pélvico por la vía pudenda, que es la somática, una relajación uretral, que los receptores alfa están en la uretra, por eso es que usamos medicamentos para los receptores alfa cuando hay un tratamiento de relajación en los pacientes con síntomas prostáticos, y tenemos una contracción del detrusor de forma parasimpática, que es toda la fuerza que va a generar entonces ese vaciamiento vesical. Entonces, ya conociendo cómo es una fisiología normal de la evacuación y la micción, entonces tenemos los tipos de incontinencia. Incontinencia está definido por la Sociedad Internacional de Incontinencia como cualquier pérdida involuntaria de orina. Y este aspecto es muy importante porque los pacientes dicen, es que doctora, se me sale la orina, pero yo no tengo incontinencia, pero solamente cuando me tosto y cuando me río y cuando hago ciertas cosas, pero no tengo incontinencia. Muchas veces las personas consideran el concepto de incontinencia como necesidad de usar pañal de forma continua. Y aquí pues viene un aspecto muy importante, porque los pacientes entonces o no siempre consultan o consideran que sus síntomas son normales. Entonces es el primer punto que quiero que quede absolutamente clara, la definición de continencia, que es cualquier pérdida de forma involuntaria. Entonces esto puede ser traducido de forma por enfermedades que afecten el sistema nervioso central, es decir, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, espina bífida, el mielomeningocele, que es una de nuestras enfermedades que afectan el tracto urinario inferior pues de forma bastante importante.
o puede ser problemas del tracto urinario inferior como debilidades del piso pélvico, un problema en el cierre uretral, en ese cojín del músculo del esfínter, perdón, interno. Entonces, existen muchos participantes dentro de este. En este momento no vamos a definirnos con la incontinencia de forma neurogénica y las enfermedades neurogénicas, pero entonces vamos a hablar de otro tipo de incontinencias, que son las de urgencia, las de rebosamiento y las de esfuerzo. Entonces tenemos que tiene una incidencia y prevalencia alta, sin embargo es absolutamente incierta porque ya dijimos que muchos pacientes no consultan. Se considera que hay alrededor de 25 millones de personas en Estados Unidos padecen algún tipo de incontinencia, donde la prevalencia es diferente en cada grupo etario y por género. En las mujeres pueden ser del 69 al 85% de los casos y en los hombres del 25 al 39, siendo la disposición en los hombres a mayor edad, porque en ellos van a tener incontinencia urinaria de urgencia más asociada a otras enfermedades, ya sean de origen prostático o diabetes, o enfermedades que ya sean de origen iatrogénico como cirugías pélvicas. Entonces es mucho más frecuente en los hombres, ya dije, a edades más avanzadas. Entonces tenemos que la distribución pues es muy similar tanto de la urgencia como la de esfuerzo, puede, dependiendo de la literatura, podemos tener pues unos grados como muy similares en la distribución, pero lo que más se acepta es una distribución frecuente en la incontinencia de esfuerzo. Entonces tenemos que es una enfermedad con un componente de impacto tanto sexual. Muchas pacientes no tienen relaciones sexuales o actividad sexual de la misma manera cuando tienen incontinencia, tanto hombres como mujeres, porque pueden tener pérdida de orina durante el coito, y esto viene siendo sobre todo un marcador de incontinencia urinaria severa, y es más frecuente en hombres esta pérdida de orina durante la actividad sexual. Entonces disminuye bastante su libido, disminuye su relación con la pareja, y esto pues lleva a otras alteraciones. De la parte ocupacional, si tienen una incontinencia de urgencia, los pacientes requieren muchas veces que los trasladen a otro tipo de actividades porque tienen que tener una frecuencia urinaria cada 30 minutos, cada 40 minutos, y esto pues genera obviamente pues su impacto. Tiene también unos aspectos psicológicos importantes. Los hombres son los que también más se afectan en el aspecto de la incontinencia urinaria, sobre todo porque psicológicamente las mujeres han entendido de alguna manera que esto es una enfermedad esperable por efectos de los embarazos o efectos de la edad. Igualmente es importante que se recalque que ninguna pérdida de orina debe ser normal y por lo tanto no deben acostumbrarse a estas enfermedades. Y aquí vamos también a otro mensaje muy importante, que casi el 50% de las mujeres o de los hombres que consultan por incontinencia urinaria a medicina general no llegan a tener un tratamiento con el especialista. Entonces, porque no consideran, o dentro de los estudios hay muchos motivos, pero la mayoría es porque no consideran que sean enfermedades. Pero recordemos el alto impacto, y esto es un problema de salud pública. Entonces tenemos los diferentes tipos de incontinencia. Dijimos que pueden haber de urgencia, de esfuerzo y por rebosamientos. En las urgencias entonces puede ser o que tenga un detrusor hiperactivo, que es decir que la vejiga va a recibir múltiples estímulos para generar contracciones, ya sea porque tengo un aumento, tuve un problema de infecciones recurrentes que me generaron un cambio en las fibras C, y esas fibras C tuvieron hipersensibilidad y posteriormente tuve entonces una respuesta de hiperactividad, es decir, una noxa frecuente, problemas de diabetes, origen neurogénico. Pueden existir múltiples enfermedades que me generen una hiperactividad del detrusor.
Esta hiperactividad de Trusor la vamos a encontrar, es el término que debe usarse cuando hay una demostración a través de la urodinamia de que esa vejiga tiene contracción, es decir, de Trusor hiperactivo. Si no se demuestra, se llama vejiga hiperactiva. Y hay otros términos que ya se han ido en desuso, que son vejiga inestable o síndrome de frecuencia-urgencia, pero más o menos pues se refiere a la misma situación. Baja adaptabilidad es otra de las opciones que podemos tener. La adaptabilidad es la misma acomodación, entonces cuando la vejiga tiene cambios en sus fibras musculares, en sus fibras colágenas, es decir, por ejemplo, en los casos de los pacientes que tienen una obstrucción urinaria baja, ya sea por la próstata, pongamos el ejemplo, entonces esa resistencia que está aumentada en el tracto urinario inferior, porque la próstata comprime la uretra, va a hacer que las fibras musculares tengan un sobreesfuerzo, que esas fibras musculares se rompan y que dentro de esa remodelación vesical puedan existir fibras colágenas tipo 4 y por lo tanto pues no van a tener una contracción adecuada. Entonces va a ser una vejiga un poco más rígida y esta vejiga pues no va a generar una contracción de forma normal y va a ser que tenga una capacidad vesical también disminuida. Dentro de los múltiples cambios que pueden haber, puede ser uno de los ejemplos para baja adaptabilidad. Dentro de las incontinencias de esfuerzo, entonces que son disfunciones ya de la parte uretral, es decir, externas, vamos a tener por hipermovilidad de la uretra, es decir, cuando el soporte de la uretra va a estar alterado, como les dije en la prostatectomía radical, podemos tener este tipo de problemas de origen iatrogénico, porque al retirar la próstata, cortar el cuello vesical y reanastomosar la uretra al cuello vesical, estoy perdiendo parte de la arquitectura que genera ese esfínter y ahí voy a tener entonces una hipermovilidad o un problema del soporte. O en las pacientes que tienen debilidad del piso pélvico por múltiples embarazos o por un parto instrumentado. Y dentro de este grupo de la uretra voy a tener entonces la deficiencia intrínseca del esfínter. El esfínter se refiere al esfínter interno, que como habíamos nombrado se encuentra en el cuello vesical. Y ese cuello vesical entonces es cuando hay un hipoestrogenismo, se adelgaza la mucosa, se adelgaza el colchón submucoso y de toda la vasculatura que hacen parte de ese esfínter interno y esas fibras musculares. Entonces en el trofismo, cuando se pierde, nos ayuda mucho que haya un problema del esfínter interno y esta es una incontinencia más severa, la deficiencia intrínseca del esfínter, que el soporte de la motilidad uretral. Las incontinencias por rebosamiento, entonces aquí las defino, pues es cuando hay escape de orina de forma episódica. En esto es patognomónico prácticamente que haya la incontinencia en la noche, es decir, el paciente tiene enuresis, no se da cuenta y en la noche siempre moja la cama. Y es porque sobrepasa la capacidad vesical máxima, como un vaso de agua cuando se rebosa, que cuando se rebosa solamente se le escapa lo que no cabe dentro de su continente, pero el contenido va a mantener todo el tiempo alto. Entonces es una retención urinaria crónica. La incontinencia de esfuerzo, pues es cuando aumentamos la presión intraabdominal, esfuerzos como ejercicios, tornudar y toser o reír, que es lo más frecuente. Y la incontinencia de urgencia que va acompañada de un deseo súbito, precedida siempre de un deseo súbito de deseo miccional y que realmente pues no alcanzamos a posponer o no alcanzamos a llegar al momento donde vamos a hacer la evacuación, pues que es en el baño. Entonces, dentro de los factores de riesgo que tenemos principalmente para estos dos tipos de incontinencia son el número de embarazos, porque es un aumento de la presión intraabdominal y un aumento sobre el peso
corporal y sobre la presión que se hace de la musculatura pélvica. El número de partos vaginales también. Sin embargo, dentro de estos partos vaginales es importante tener en cuenta si el parto es instrumentado o no es instrumentado, porque pueden haber unas rupturas de las fibras musculares estriadas, que son el esfínter externo, pero una mujer nulípara también puede tener algún tipo de incontinencia de esfuerzo, y ya sea pues también por el peso propio o ya sea por actividades deportivas o actividades que generen una presión intraabdominal alta, y dentro de estos o un levantamiento de peso alto. Y se ha visto recientemente que las personas que hacen CrossFit tienen alto riesgo para incontinencia de esfuerzo, y por lo tanto pues hay que hacer una coordinación mucho más específica en estos pacientes de hacer contracciones del músculo pélvico cuando va a hacer un levantamiento elevado de peso. El ser fumador pues nos va a generar factor de riesgo inclusive para los dos tipos de incontinencia y para cáncer de vejiga, que recordemos que cáncer de vejiga genera urgencia urinaria dentro de sus síntomas irritativos, entonces no se nos puede olvidar. La obesidad por aumento de la presión abdominal y del peso sobre el piso pélvico. Cambios hormonales del envejecimiento, el hipoestrogenismo favorece a las pérdidas de las fibras musculares. Al igual que el envejecimiento, pues tiene unas características de pérdida de los tonos en general de toda la masa muscular, y pues va a generar una sarcopenia en todo, tanto en hombres como mujeres. Las cirugías pélvicas, porque podemos tener lesión de las fibras musculares. Sin embargo, en la incontinencia de urgencia también traigo las cirugías pélvicas, porque podemos tener lesiones neurológicas secundarias de toda la región sacra, por sobre todo cirugías que sean, de este caso de urgencia, que sean coloproctológicas, mientras que las de esfuerzo están relacionadas más con cirugías urológicas o cirugías ginecológicas. La tos crónica dentro de la incontinencia de esfuerzo, y dentro de los factores para incontinencia de urgencia, pues tenemos la diabetes, otras enfermedades neurológicas, los hábitos de aguantar las ganas de orinar, pues va a generar que va a aumentar las aferencias continuas en la vejiga, y eso va a hacer que la retroalimentación sea ya diferente, sea patológica y aberrante, y por lo tanto, pues tanto que puede haber un daño muscular de las fibras, puede haber un daño también nervioso, y esas fibras aberrantes pueden generar urgencia urinaria. La radioterapia pélvica pues va a generar también incontinencia de urgencia, y así como puede también disminuir la acomodación de los pacientes. Y otro grupo de enfermedades que van a ser la demencia. En la demencia el comportamiento es absolutamente diferente de la incontinencia, porque es un problema cortical y por lo tanto pues no puede haber una regulación de la fisiología de la micción, pero desde la corteza. Entonces no es un problema estructural de la vía urinaria, sino cortical. Y en la demencia pues realmente no existe ningún tipo de tratamiento para manejo de la incontinencia. Dentro de la historia clínica, pues vamos a tener que es lo más importante. La anamnesis es lo que nos va a orientar qué tipo de incontinencia tienen los pacientes, cuáles son esos factores de riesgo para presentarles y cuáles son sus comorbilidades que puedan ser factor de riesgo para generar las incontinencias. La severidad va a estar determinada por el número de pañales que usa, entonces es muy importante preguntar qué tipo de pañal usa protector, usa toallas higiénicas, usa pañales, en los hombres hay unos pañales triangulares que solamente son de la zona genital, eso se consideraría pues como protector porque es una protección y eso nos da para menos peso. El número de pañales que usa o el número de este tipo de protecciones nos va a decir pues qué tan severa es, y es importante también interrogar qué tan húmeda está esa protección, porque no es lo mismo la paciente o el paciente que me diga que se cambia cada 15 minutos o porque no desea tener un protector viejo
o porque simplemente eso le da una sensación de desaseo y cada vez que va al baño, cada 3 horas va a hacer el cambio sin necesidad de que haya una humedad. Entonces también es muy importante saber la humedad, los desencadenantes que generan estas pérdidas de orina, es decir, es cuando con el deseo miccional, precedió el deseo miccional y con eso es una urgencia, es con la tos, es cuando hago un esfuerzo leve, como ya sea levantarme de una silla, esfuerzos moderados, que son entonces las maniobras de Valsalva, como tos o risa, o esfuerzos que sean severos, que es con un levantamiento de peso excesivo, o cuando está en alguna actividad deportiva específica. Entonces eso nos puede ayudar un poquito a saber la severidad, leve, moderado a severo, los esfuerzos. Y como les había comentado previamente, en el coito puede haber escape de orina, se llama climacturia, y esa climacturia entonces va a ser un aviso para una incontinencia de leves esfuerzos, porque durante el coito no se considera que haya un esfuerzo directamente sobre el esfínter, entonces por eso se considera de leves esfuerzos. Los síntomas asociados que pueden haber, ya sean irritativos, como los síntomas irritativos son tenesmo, frecuencia, vacilación. Los síntomas obstructivos, pues bajo calibre miccional, pujo, intermitencia, y otras alternaciones pues neurológicas, entonces nos van a orientar un poco. Recordemos que los síntomas obstructivos no necesariamente son por problemas prostáticos, puede ser cualquier parte de la uretra que esté alterada. Entonces eso nos lleva pues al examen físico, ya dijimos que la anamnesis, dentro del examen físico este es un pene con una estenosis del meato. Entonces, esto nos puede llevar también a unos síntomas prostáticos, si este es el origen, o que haya una obstrucción urinaria baja y me genere una retención crónica, como este abdomen en el que vemos un globo vesical hasta prácticamente el nivel umbilical, y por eso es importante tocar el abdomen de los pacientes. Que haya una pérdida del trofismo genital, y que es lo que quiero mostrar acá en este esquema genital femenino. Acá entonces pues vemos el capuchón del clítoris, los labios mayores que están retraídos con los dedos del examinador, los labios menores están aquí retraídos ligeramente, pero están un poco más disminuidos de tamaño, y sobre todo lo más importante es mirar la mucosa. La mucosa genital debe ser, aquí está la uretra, debe ser absolutamente rosado, aquí lo vemos unas zonas un poco más pálidas. En esta zona de atrás se ve que hay una pérdida que usualmente pues debe ser continua, como en el esquema de acá. Aquí vemos que hay un desgarro genital, entonces antiguo, sin que haya ningún prolapso, que es otro término que ya vamos a ver, que es un prolapso genital. Entonces esta pérdida del trofismo pues va a hacer que genere síntomas irritativos o que tenga pérdida, entonces ya dijimos, de todas las estructuras que pueden estar asociadas con la continencia. Aquí vemos un test que se llama el test de motilidad uretral, que hay autores que los usan, hay otros que no, ha tenido sus temporadas de uso y desuso, y en este pues vamos a ver que la motilidad uretral entonces va a ser al menos de 30 grados, es decir, que yo tengo una paciente que está en reposo y le pongo a hacer una maniobra de Valsalva, usualmente le pongo a toser, maniobra de tos o un pujo. Ahorita pues con el COVID realmente dentro de los estudios urodinámicos nuestros pues se está diciendo que no se puede hacer más tos, entonces vamos a hacer esas Valsalvas con pujo, y esa uretra debe ser menores de 30 grados. Cuando una paciente puede tener una incontinencia por hipermotilidad de la uretra, es decir, los soportes de la uretra, sean ligamentarios o musculares, que vimos dentro de los esquemas anatómicos del piso pélvico, se pierden, esa uretra va a tener una hipermotilidad y va a mostrar que tiene una angulación mayor de 30 grados. Entonces, este es el Q-tip. Y también tenemos entonces el examen genital para evaluar los prolapsos. Dentro de los prolapsos hay una clasificación que se llama el POPQ,
y que esa clasificación nos va a decir si sobrepasa o no sobrepasa el introito vaginal. El introito vaginal es esto, la zona donde estaba el himen, como en este esquema de acá, este es el introito vaginal, y todo lo que sobrepase el introito vaginal, más de 1 centímetro va a ser un prolapso. Si no sobrepasa el introito vaginal, no es un prolapso. Otros componentes a evaluar pues son los reflejos en la zona neurológica sacra, que es la que nos compete, pues vamos a tener los reflejos bulbo cavernosos, y el reflejo entonces lo podemos hacer comprimiendo ligeramente, con suavidad, o el glande o el clítoris, y al hacer una compresión sobre estas zonas va a tener una contracción del esfínter anal. Entonces nos va a decir que los reflejos sacros están íntegros. Y la sensibilidad pues a nivel sacro, que va a ser en forma circular, iniciando desde el ano. Esa va a ser la sensibilidad sacra desde S4 hasta S2. Dentro de los exámenes para evaluar, absolutamente pues importante el antígeno prostático en la población masculina, que no se nos puede olvidar. Estos son los esquemas del POCU. Esta es la uretra, aquí está la vejiga con su musculatura, luego en un rosado un poco más pálido está el canal vaginal, el útero con su disposición en anteroversión, y acá atrás va a estar este que es el ano y la angulación pues del recto. Entonces, ya dijimos que nuestra forma de evaluar es el himen, es decir, esto, y lo que vamos a tener entonces es cuando hay un descenso de la pared anterior, un descenso de la pared posterior que viene siendo el recto, o un descenso central o apical cuando no hay útero, y central pues sí hay útero. Van a ser las formas de decir cistocele, rectocele o histerocele, que son términos que actualmente no se usan. Entonces, lo que deben acuñarse es los descensos dependiendo del origen del defecto, si es en la pared anterior, si es en la pared posterior o si es un prolapso central. Y cuantificarlo para que sea de manera entonces objetiva. En esta cuantificación entonces vamos a tener unos puntos que este esquema se ve un poco complejo, pero realmente no lo es muy fácil. Y vamos a tener un punto que se llama los puntos A, que hay A anterior y A posterior, los puntos B, que son B anterior, B posterior, C y D. C, que viene siendo en la parte anterior del fornix del útero, y D en el fondo del saco. Entonces, A siempre va a estar en un punto intermedio entre el himen y el B, es decir, va a tener una medida aproximadamente de -3. Menos porque está hacia adentro de la vagina, más cuando está prolapsado. Entonces, -3 para los puntos A, y vuelve a ser otra vez como es la mitad, entonces B viene siendo -6. La longitud vaginal total que va siendo para el punto D viene siendo más o menos entre 8 y 10 centímetros, que es esta medida que nos da acá, que es LB, que es longitud vaginal total. Entonces el punto D viene siendo entre 8 y 10 centímetros. Entonces solamente tenemos que aprendernos que es 3 y 8 a 10. Y 8 a 10, si tiene útero, marcamos el punto C, si no tiene útero, marcamos el punto D. Y con eso, entonces, podemos decir exactamente en dónde está nuestro defecto. Es decir, si tengo un descenso anterior y viene estando por acá, entonces digo que se encuentra a 1 centímetro de la pared del introito vaginal, entonces digo que AA está a 1, en 1 centímetro. Si es un defecto de la pared posterior, digo que AP está en 1. O si está ya entonces afuera, digo que está a +2 centímetros o a +3. Entonces, eso es la forma de objetivizar los prolapsos genitales para que los podamos entender cualquier persona que está leyendo la historia clínica y sin necesidad de examinar al paciente. Esta son dentro de los paraclínicos que se deben tomar, ahorita ya los vamos a ver, pues aquí
Esta es una cineresonancia que se llama una defecografía. Aquí nos muestra cómo aumenta la presión intraabdominal y baja, cómo al aumentar el tono vuelve y sube el piso pélvico, y el examen físico. Pero se les voy a devolver un poco acá. Entonces, aquí nos muestra otra vez cómo entonces al hacer una maniobra valsalva desciende el piso pélvico, al hacer una contracción nuevamente sube el piso pélvico, y lo mismo lo vamos a ver acá, cuando hace la maniobra valsalva, volvemos y seguimos. Entonces, dentro de los paraclínicos que vamos a solicitar, pues realmente la resonancia o imágenes de piso pélvico pues son muy rara vez que se necesitan, y es más que todo para prolapsos, y la indicación actual son como prolapsos ocultos o evaluaciones del segmento posterior, es decir, evaluaciones rectales o esfintéricas anales, así como la ecoendosonografía para evaluación del esfínter interno anal. Pero de resto, para nosotros, para una incontinencia urinaria, no requerimos imágenes de piso pélvico, solamente una ecografía renal y de vías urinarias si estamos, queremos mirar sobre todo el residuo postmiccional, y de resto pues son exámenes de laboratorios, teniendo en cuenta los que tengo acá subrayados, que son indicaciones de remisión absoluta cuando tenemos un residuo postmiccional elevado. Ya dijimos que no es significativo menos del 10%, entonces quiere decir que más del 10% es un residuo pues significativo. Y sobre todo si tenemos residuos urinarios a partir de 100 centímetros cúbicos, se considera que el paciente tiene un riesgo de retención urinaria elevado y por lo tanto pues requiere algún tipo de tratamiento de forma pronta. La hematuria, porque la hematuria puede ser un indicador de tumor vesical que puede estar asociado con síntomas irritativos, que síntomas irritativos entonces es tenesmo, vacilación, urgencia, frecuencia y la incontinencia de urgencia. Entonces puede ser dentro de unos parámetros para evaluar acá. Las infecciones urinarias en el adulto mayor pueden debutar como único síntoma la incontinencia de urgencia, entonces también evaluar en el uroanálisis todos los parámetros para infecciones. La glucosuria, pues que puede ser un factor importante que nos esté diciendo si hay o no hay alteraciones dentro de su diabetes, pues qué tan controlada está. Sin embargo, pues ya sabemos que los inhibidores de la DPP-4, todo el manejo actual de diabetes puede aumentar también la glucosuria. Entonces, la glicemia central o los marcadores de hiperglicemia pues van a ser más fiables en este caso. Cistoscopias, sobre todo para el caso de evaluaciones de incontinencia masculina, porque hay que hacer una evaluación uretral. Y la urodinamia es el estudio donde nosotros vamos a basar absolutamente como todas nuestras condiciones para hacer una intervención en la vía urinaria. La urodinamia no es fácil entenderla la primera vez, muchas veces se requieren varias visualizaciones de estudios urodinámicos para poderlo entender, así como nos pasa con el electrocardiograma y sus trazados, que ya a hoy pues todos pueden ya saber leer un electrocardiograma con facilidad, pero la primera vez de pronto nos demoramos un poco. Entonces, los parámetros que se evalúan en la urodinamia, tener en cuenta qué tan sensible es la vejiga, cuál es su capacidad, y su capacidad debe ser una capacidad normal entre 300 y 500 centímetros cúbicos para un adulto normal promedio. La adaptabilidad, que es la forma de acomodarse, es decir, mantener bajas presiones dentro de la vejiga, son como conceptos muy importantes. Luego vamos a mirar las contracciones que hace ese detrusor, y dentro de las contracciones el punto de escape de orina a esa presión que está haciendo esa contracción en la vejiga va a ser nuestro punto que se llama BLPP, que es el Bladder Leak Pump Pressure, y el escape de orina cuando hace maniobras de valsalva, que es el ALPP, que es el Abdominal Leak Point Pressure. Es importante saber qué es ALPP porque estoy aumentando mi presión abdominal cuando hago una maniobra de valsalva, que finalmente se va a traducir al esfínter. Y el esfínter es cuando entonces pueda esa presión abdominal, qué tan alta puede ser para que logre vencer la resistencia del esfínter uretral. Y esta es la parte de la cistografía,
y del cistograma, perdón, y la parte del flujo presión, que es la curva para mirar cómo está la micción. Nos va a decir si hay una obstrucción baja de la vía urinaria y si el detrusor tiene buena fuerza para contraerse. ¿Ok? Porque las flujometrías o cualquier síntoma obstructivo no necesariamente puede ser un problema de obstrucción, puede ser un problema también del vaciado de la fuerza muscular. Entonces la flujopresión nos ayuda a definir esto. Este trazado urodinámico es de una vejiga detrusor hiperactivo. Entonces, esta es la parte donde miramos las contracciones de la vejiga, que es con una sonda en la uretra. Este estudio aerodinámico se hace con una sonda en la uretra, que es bilumen, uno para infundir el líquido, para llenar, y otro para medir las presiones que está generando la vejiga. Y una sonda rectal, que va a ser el que nos va a medir la presión abdominal, o si el paciente pues tiene un estoma, lo ponemos en el estoma. Aquí en este caso pues nos tiene una electromiografía también asociada, que puede ser de mucha ayuda a los pacientes neurogénicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí es la presión entonces de la vejiga, aquí va a ser la presión del abdomen, y en este pues va a ser la diferencia de ambas presiones, que se llama presión del detrusor. Entonces tenemos este pico de aquí, siempre cuando hay un pico en la presión abdominal, quiere decir que hizo un Valsalva. Entonces aquí posiblemente el paciente tosió, se traduce a la vejiga, pero no pasó nada, aquí tosió nuevamente y empieza a elevarse la presión de la vejiga, generando finalmente pues esta montaña que está acá, que es una elevación de la presión y se llama una contracción. Entonces es una contracción involuntaria. También entonces a tener en cuenta que todo lo que sea aumento de la presión vesical en ausencia de aumento de la presión abdominal es una contracción. ¿Listo? Entonces en este caso la figura, el esquema de arriba nos muestra una montaña, el segundo esquema, que es el abdominal, está plano, entonces es una contracción. Y aquí tenemos una urodinamia para una incontinencia de esfuerzo. Entonces, esta es la presión vesical, este primer trazado, el segundo es la presión abdominal y este tercero entonces viene siendo la diferencia de ambos. Aquí hay elevaciones, son picos, entonces consideramos valsalvas y aquí se hace más o menos a los 250 centímetros cúbicos, se hacen valsalvas repetidos, al igual que acá. Entonces aquí nos refleja que esta curva de acá arriba son la de las pérdidas, las flujometrías. Entonces nos dice que perdió orina, entonces ya sabemos que perdió orina cuando estaba tosiendo. Entonces vamos a buscar nuevamente contracciones en este caso y venimos a mirar las elevaciones que hay en la curva vesical y las comparamos siempre con las curvas abdominales y hay un espejo, es decir, no tiene contracciones involuntarias de la vejiga, por lo tanto no es un detrusor hiperactivo, solamente es una incontinencia de esfuerzo que tuvo estos escapes de orina cuando hizo elevación de las presiones. Y esta pues es la fase miccional, la de flujo-presión, donde vemos que el paciente pues tiene bajas presiones con los cuales relaja su piso pélvico y tiene una micción normal con una flujometría en campana, que debe ser la flujometría normal tanto de inicio como en esta etapa de flujo-presión. Entonces, ¿qué tenemos de tratamiento para la incontinencia? Pues va a depender del tipo de incontinencia. Entonces, lo primero es hacer un cambio de comportamiento, la terapia comportamental. Dentro de las terapias comportamentales tenemos los cambios conductuales, que es que el paciente se siente de forma correcta para realizar sus micciones y sus evacuaciones, es decir, levantando en ángulo mínimo de 30 grados la rodilla respecto al piso pélvico para que logre sus vaciamientos normales. Hombres y mujeres idealmente deberían sentarse para orinar para tener una relajación del piso pélvico. Tener una micción por horario, cada 3 a 4 horas es absolutamente importante y muchas veces nos ayudamos con herramientas del diario miccional, que en el diario miccional decimos
qué bebidas consumen todo el día, cuánto micciona cuántas veces al día micciona y cuáles son los volúmenes en cada una de estas micciones para ayudarnos a cambiar los hábitos de los pacientes. Bebidas como café, chocolate, té, bebidas azucaradas, bebidas gasificadas, acarbonatadas, bebidas que sean como Red Bull, que son estimulantes del sistema nervioso. Todo esto aumenta las descargas adrenérgicas y las descargas adrenérgicas finalmente nos van a ayudar a que haya una mayor producción de orina y que también haya una mayor estimulación sobre la vejiga. Entonces hay que cambiar esos aspectos. En los pacientes que tienen retención urinaria crónica, pues hacer cateterismos intermitentes o pacientes que tengan vejiga neurogénica, y esos cateterismos intermitentes los vamos a regular logrando entonces haciendo el cateterismo antes de que empiece esta contracción que le genera la urgencia. Entonces tenemos que mirar y ajustar los horarios de acuerdo a cuál es el volumen que tengo acá de orina que pueda hacerse antes de que tenga esas contracciones involuntarias. Dentro de las terapias farmacológicas, entonces tengo dos líneas de terapias farmacológicas. En estos son los grupos de anticolinérgicos, que como vimos los parasimpáticos, la estimulación parasimpática va a ser la que se encarga de la micción o del vaciado, que son los receptores muscarínicos. Entonces los anticolinérgicos o antimuscarínicos, que van a ser estos 4 medicamentos que están ahí, van al actuar sobre esos receptores y los vamos a bloquear, vamos a hacer que no se desocupe la vejiga de forma frecuente. La oxibutinina es el anticolinérgico por elección, es el más viejo de todos, es el que tiene mejor acción, sobre todo en pacientes neurogénicos, pero es el que tiene mayores efectos adversos. Los efectos antimuscarínicos son visión borrosa, xerostomía, xerodermia, xeroftalmia, estreñimiento. Entonces, estos efectos adversos pueden verse un poquito mayores en la oxibutinina respecto a otros anticolinérgicos, y la oxibutinina de liberación prolongada nos ayuda un poco más, que es de 10 miligramos, que nos ayuda un poco más a que esos efectos adversos se vean atenuados, pero siempre considerarlos en esos pacientes. Pacientes mayores de 75 años es absolutamente contraindicado el uso de anticolinérgicos, contraindicados, porque pueden pasar la barrera hematoencefálica y esto generar mayores alteraciones cognitivas y finalmente se traduce en una demencia para el paciente. Entonces facilitan la demencia, facilitan la caída, no dar anticolinérgicos idealmente en pacientes mayores de 75 años, y si es la opción que necesitamos dar como última opción, usar uno diferente a oxibutinina, pero en general evitémoslo usar. El trospium actualmente pues se encuentra descontinuado, pero es una línea que a veces la tenemos como ayuda. Y tenemos la vía de los agonistas beta 3, que es la vía simpática. Ya dijimos que los receptores simpáticos pueden ser alfa y beta, y los beta vayan a facilitar entonces el vaciado. Los agonistas beta 3 nos van a hacer entonces, durante el llenado, entonces los agonistas beta 3 nos van a ayudar entonces que el llenado sea más fácil, mejora la capacidad vesical y por lo tanto pues vamos a disminuir esa frecuencia urinaria. La única molécula actualmente disponible es el mirabegron, entre 25 y 50 miligramos. Si tenemos entonces la incontinencia por rebosamiento, que es otro de los tipos entonces de incontinencia, vamos a necesitar corregir la obstrucción. Es una retención urinaria crónica por una hiperplasia, va a requerir manejo con sonda. Las sondas de látex, que son estas amarillas Foley, tienen una duración máxima de 30 días, entonces recuerda que el paciente debe cambiársela, y si necesitamos operarlo, pues remitir al paciente para poder manejar su obstrucción baja con cirugía. Cateterismos intermitentes para pacientes que tengan detrusores hipocontráctiles o acontráctiles, porque la evacuación no es solo de la uretra, sino también del músculo. Si tenemos una retención crónica que no sea por la uretra,
por problemas de obstrucción uretral, pues entonces hacemos el cateterismo intermitente, que lo hacemos con estas sondas de Nelaton. Las sondas de Nelaton, entonces son sondas siliconizadas, que esas sondas siliconizadas no van a tener respuesta a la uretra porque no son elementos biológicos y por lo tanto pues van a disminuir un poco el riesgo de infección y no son sondas que tengan un balón como la Foley, entonces entra y vuelve y se saca solamente para realizar la evacuación vesical y eso es lo ideal para que el paciente no tenga una injuria del balón constantemente en la vejiga. Las sondas permanentes pueden ser por la uretra o por estomas. Si es a largo plazo, realmente pues se considera que el paciente pues debe ser derivado por una estoma preferiblemente para no lesionar la uretra y no generar estrecheces o hipospadias traumáticas, sobre todo en los hombres. Dentro de las incontinencias entonces de esfuerzo, tenemos entonces los tratamientos conservadores que van a ser control de peso, terapia conductual como la vimos ahorita, terapias de piso pélvico, como los ejercicios de Kegel. Kegel fue el que primero describió las contracciones vesicales, del músculo del piso pélvico para controlar la incontinencia. Dentro de los Kegel, pues no son suficientes para manejar una incontinencia de esfuerzo. La fisioterapia ha visto que es más efectiva para control de incontinencia de esfuerzo, acompañada, tiene hasta 60% mejores resultados que hacer el ejercicio en casa. Los Kegel no es controlar la orina mientras tenga una micción, porque eso favorece a una disfunción miccional, porque estoy cerrando mi esfínter externo mientras la presión del músculo está alta, entonces puedo generar reflujo, retenciones urinarias, disfunciones miccionales, dolor pélvico crónico. Entonces el entrenamiento al Kegel no es durante la micción, es hacer contracciones en reposo, acostado, sentado, y hacer unas contracciones donde dicen que muchas veces hacer de cuenta que en el caso de los hombres, intentar mover el pene, intentar contraer los músculos como si estuviera chupándose los músculos del piso pélvico hacia arriba. Eso facilita como que empiece a hacer un reconocimiento y pues podemos tener este tipo, pues igual todos esos tipos de terapia de activación de los músculos transversos, mejore del core, de toda la parte abdominal, los ejercicios hipopresivos, que es mantener unas bajas presiones dentro del abdomen, haciendo unas inspiraciones profundas y contrayendo el piso pélvico. Esto también es un tipo de terapia que nos ayuda. Y finalmente, pues tenemos tratamientos conservadores para las pacientes que no pueden operarse, que son las mujeres, que es poner estos anillos dentro de la vagina, y para estos anillos soportan los prolapsos, y este que tiene acá un colchón adelante es para comprimir la uretra y manejar la incontinencia. Los otros son donas, el Helmholtz, que es este, o el cubo, para que el prolapsos de órganos pélvicos mantengan dentro de la vagina sin necesidad de corrección quirúrgica. Dentro de la fisioterapia o la terapia de piso pélvico se pueden hacer ejercicios tanto de activación, usar dispositivos intracavitarios como estos, que es para mantener un peso dentro de la vagina, y dentro de ese peso, pues la musculatura que está alrededor va a hacer un fortalecimiento. Esto se usa varias veces al día. O el biofeedback visual, que es donde la paciente tiene que hacer una contracción y con unos electrodos va viendo cómo sube su presión y debe hacer esos ejercicios como lo va marcando en la pantalla. Entonces el biofeedback también es una componente importante para este tipo de terapias de piso pélvico. En las correcciones quirúrgicas, entonces para la incontinencia de urgencia tenemos la aplicación de toxina botulínica, que es este esquema que está acá, que es poner a partir de forma endoscópica, aplicar la toxina para que no haya en la forma sináptica
la estimulación de la acetilcolina a la fibra muscular, entonces con eso pues nos va a hacer como una parálisis prácticamente de ese músculo y nos va a hacer un mejor reclutamiento de las fibras musculares para disminuir entonces que hayan contracciones involuntarias, sino que solamente las fibras fuertes son las que van a permitir el vaciado. La neuromodulación del nervio tibial posterior, que es esta, que el nervio tibial posterior pues nos va a hacer al generar unos impulsos eléctricos, va a ser que mejore entonces la amplitud de esas despolarizaciones de los nervios que van hacia la región sacra y va a actuar similar también a la neuromodulación sacra, que es también para unos impulsos eléctricos que se envían para que entonces no haya despolarización continua de las fibras nerviosas que van hacia la vejiga, que ya dijimos que son de C2 a C4. Entonces, esas despolarizaciones hacen que el umbral sea más alto y por lo tanto, cuando hay un buen umbral, porque tengo un deseo miccional y quiero tener la micción, en ese momento sí voy a lograr tener mi micción y no tenerla frecuentemente con bajos umbrales. Entonces mejora la despolarización, podemos tenerla entonces de forma local con el nervio tibial posterior o un poquito más invasivo con la neuromodulación sacra. El nervio tibial posterior, pues lamentablemente acá es un poco difícil porque debe hacerse semanalmente o 2 veces a la semana y para los pacientes es difícil la adherencia. En la incontinencia, entonces, de esfuerzo, vamos a dividirla entonces tanto en hombres como mujeres, con incontinencias leves o moderadas y severas. Entonces, en incontinencias leves para las mujeres vamos a tener en cuenta nuestro ALPP urodinámico. Si es mayor a presiones de 90 centímetros cúbicos, decimos que es una incontinencia leve, es decir, con un esfuerzo muy alto que eleve mi presión abdominal a más de 90 centímetros de agua, entonces con eso voy a tener escapes de orina y lo puedo corregir haciendo nuevamente un soporte de la uretra, que lo vemos en este esquema de acá abajo, que es poner una cinta transobturadora. Estoy generando mejor soporte de esa motilidad uretral y que es este video que está acá, que es poner una incisión a nivel vaginal. Entonces tengo técnicas in-out y out-in, que depende por dónde meto la aguja, y me voy por el agujero transobturador a sacar la piel y pongo entonces esta cinta o sling, no lo llamamos malla a los de incontinencia, las dejamos para manejo de prolapsos de término y ponemos entonces son cintas libres de presión, es decir, no quedan ajustando la uretra, no funcionan por compresión, sino para mejorar el soporte, que en el momento en que yo hago la valsalva disminuye la hipermotilidad uretral. Y la incontinencia moderada, que ya la LPP va a ser entre 60 y 90, pues el tratamiento va a ser absolutamente el mismo, pero lo que nos cambia es como el diagnóstico y en la anamnesis. Tanto el diagnóstico urodinámico como la anamnesis nos cambia, pero el tratamiento puede ser el mismo. La incontinencia con presiones menores de 60 o incontinencias severas va a tener otro tipo de manejo que va a ser el soporte que le estamos dando, pero en un eje vertical, que es la cinta retropúbica. O podemos tener agentes abultantes, que son estos de acá abajo, que este es el esfínter por visión endoscópica, el esfínter interno, y le pongo un agente, que en este caso va a ser ácido hialurónico, y se lo voy a poner entonces al cuello vesical, que a veces también han existido estudios con coapatita o con diferentes tipos de manejos. Acá entonces nos va a mostrar un sistema que es como si fuera un carrete, está descrito como si fuera un carrete de pesca, para poder hacer un ajuste del sling vesical dependiendo de la incontinencia que tengamos. Entonces se hace un acceso igualmente por vía vaginal, y dentro de ese acceso entonces por vía vaginal pues vamos a poner una cinta como si fuera en el mismo sentido retropúbico, es decir, en el sentido vertical, porque ya son incontinencias más severas. Y lo voy a sacar por una incisión abdominal, esa sling, que
para poder ponerle el carrete de hacerle el ajuste dependiendo de la incontinencia urinaria. Entonces, aquí nos muestra cómo hacen la marcación para la salida de las agujas. Hacemos, entonces, todos estos son procedimientos pues realmente mínimamente invasivos. El único que requiere hospitalización es para hacer el ajuste al día siguiente. Entonces, pasamos las agujas por vía vaginal, como se ve en este esquema, en relación absolutamente con el pubis, que el pubis es este que está acá, y sacarlo por la incisión abdominal. Para darle el soporte vertical, hacemos una revisión cistoscópica, porque podemos tener lesiones vesicales al hacer ese paso a ciegas de agujas. Y ponemos entonces el sling para poder hacer entonces el ajuste pues al día siguiente. Dentro de la incontinencia masculina, el tratamiento quirúrgico, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, la calificamos por incontinencia leve o severa, dependiendo al uso del pañal y al peso del pañal, en este caso, y al comportamiento de la cistoscopia. En incontinencia de esfuerzo en hombres, la urodinamia, pues, no es uno de los patrones más importantes. Entonces, finalmente, para que quede el mensaje, la urodinamia la vamos a hacer en incontinencias mixtas siempre, ya sea femeninas o masculinas. En incontinencias que tengan un prolapso genital, también vamos a hacer el estudio urodinamico. Y porque al reducir el prolapso, al cambiar la anatomía del prolapso, puede ser un poquito diferente la incontinencia del paciente, entonces en ese caso lo vamos a hacer. Y hay dos líneas de que dicen que urodinamia para todos los pacientes. Yo no hago urodinamia para pacientes con incontinencia de esfuerzo pura, no la hago, pero pues es otra línea que puede tenerse en cuenta. Entonces, ya sabemos, incontinencia mixta sí, incontinencia con prolapso sí. Otros autores dicen incontinencia de esfuerzo. Yo cuando solamente la incontinencia de esfuerzo es leve, no la hago, y si es muy severa, que me sospecho un déficit esfintérico del esfínter, sí la hago. De resto, incontinencia urinaria pura, leve a moderada, no la hago. Y la incontinencia en hombres de esfuerzo no requiere estudio aerodinámico, requiere estudio cistoscópico. Entonces tenemos la terapia de piso pélvico, que ya la habíamos visto, las cintas transobturadoras, que en este caso es el esquema que está acá abajo, que es soportar al nivel del bulbo esa uretra, y pues se hace con la misma técnica, una técnica muy similar a las mujeres, sin embargo haciendo la disección de la uretra a nivel perineal, abulsión de los músculos para llegar finalmente pues a la uretra. Y los dispositivos ajustables como el que acabamos de ver. Aquí es otro de los dispositivos ajustables que se llama ATOMS. En este caso, pues lo que estamos haciendo es a nivel transobturador, es decir, está la rama del isquion, el agujero obturador y el pubis, poner este colchón que lo puedo llenar, porque voy a dejar a nivel del escroto este dispositivo que es el puerto escrotal, y lo puedo llenar dependiendo al tipo de incontinencia que tenga el paciente. Me dice que se escapa y yo entonces tiene escapes de orina, entonces todavía lleno un poco más el cojín, ¿ok? Eso se hace cuando el posoperatorio, en cualquier instante, puede hacer el relleno entonces de esos dispositivos ajustables. Entonces puede ser con cinta o con este. Y en incontinencia moderada severa, que es un peso pañal más de 100 gramos para el hombre, pues entonces tengo el esfínter urinario artificial. Que el esfínter urinario artificial está en este esquema acá abajo, donde muestra la uretra, y la idea es poner alrededor de la uretra un dispositivo que va a ajustar la uretra y va a tener un cierre permanente, porque en este caso no tenemos esfínter para que funcione. Entonces, son incontinencias gravitacionales, inclusive son incontinencias muy continuas, y ese paciente entonces necesitamos todo el tiempo cerrado. ¿Cuándo vamos a tener entonces la micción? Entonces, el paciente lo que hace es que va a hacer una activación de los reservorios. Aquí muestra los componentes, es el reservorio abdominal, donde está el agua,
que usualmente está vacío, porque el agua está así, aquí haciendo compresión, y nos muestra el puerto que es escrotal, donde lo puede manejar el paciente. La orina entonces va a estar siempre recluyéndose con y cuando yo quiero hacer la micción, entonces activo, lo desinflo enviando el agua al reservorio, tengo la micción y nos da más o menos 1 minuto y medio para que tenga evacuación, y cuando tiene la vejiga evacuada, vuelve y se cierra. ¿Listo? Entonces, con esto, pues ya tenemos como todos los enfoques desde tratamientos conservadores para incontinencia de urgencia, de esfuerzo, para femeninas y masculinas, como a grandes rasgos, y queda pues obviamente los pacientes con incontinencia por lesiones neurológicas, ya es un capítulo absolutamente aparte. Bueno, entonces, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Le dejo a Manuel la palabra, en este caso a usted. Doctora, no, muchas gracias por su presentación. Vamos a dar un minutico por si se generan preguntas adicionales en el chat, o no sé si de pronto alguien quiera tomar el uso de la palabra en este momento. Bueno. Nos pregunta por acá la doctora Alejandra Muriel. Buenas tardes. Quisiera saber qué piensa usted del uso de medicamentos como duloxetina e imipramina en la incontinencia urinaria. Claro, la duloxetina y la imipramina han sido medicamentos que estaban en primera línea inicialmente para manejo de la incontinencia de urgencia. En la incontinencia de esfuerzo, inclusive la duloxetina hace parte de los manejos. Cada vez más estudios muestran que están en desuso, y al estar en desuso, pues hemos dejado, no porque haya un estudio grande o robusto que nos diga que no sirven, no, sí sirven, pero nos dicen que hay otro tipo de terapias que sirven mucho mejor, entonces enfocamos a los pacientes no a terapia farmacológica por esa línea, sino hacia otras opciones donde tiene mejores respuestas. Entonces, en mi incontinencia de urgencia, que la imipramina y los tricíclicos son inhibidores entonces de la contracción vesical, y que por lo tanto también pueden inducir a retención urinaria. En ese caso no lo estamos usando como primera línea, sino que nos vamos a manejo anticolinérgico o a manejo con beta 3. Y para la duloxetina, la incontinencia de esfuerzo, la terapia de piso pélvico, pero claro, son opciones, no están incorrectas, no son malas, son económicas, son de fácil acceso, pero existen opciones mucho mejores. Perfecto, doctora. Nos pregunta por acá la doctora Tatiana Salazar. Buenas tardes, doctora. Si una paciente de 44 años de edad últimamente presenta dolor de piso pélvico que se exacerba al hacer ejercicio, además presenta incontinencia al toser o reírse, y al examen físico se ve normal la zona vaginal, ¿qué debería hacerse en ese caso? El capítulo de dolor pélvico crónico es un poco diferente. En este caso, los dolores pélvicos crónicos pueden ser por disfunciones miccionales, pueden ser por hipercontracción de los músculos de piso pélvico, puede haber una dispareunia asociada, pueden haber problemas también gastrointestinales o problemas ginecológicos de la mano. Entonces, hacer de pronto la anamnesis hacia orientar cuál es el desencadenante de ese dolor pélvico crónico. Es un síndrome miofacial, entonces sobre todo aquí pareciera un síndrome miofacial porque empeora con el ejercicio, es decir, tiene algo de contracciones. Entonces primero manejar la relajación, que el dolor es lo más difícil de vencer, es lo que usualmente afecta más la calidad de vida. Primero manejar el dolor y luego manejar el fortalecimiento para controlar la incontinencia y explicarle que va a ser un tratamiento gradual. Perfecto, doctora, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta del doctor Sebastián Calderón. Dicen, doctora, ¿todas las incontinencias deberían ser vistas por el especialista? No, no todas las incontinencias deben ser vistas por el especialista. Creo que las primeras líneas de manejo pueden ser manejadas absolutamente muy bien por los médicos generales. Lamentablemente, cada vez más el médico general queda muy amarrado con lo que puede hacer dentro de sus actividades diarias, muy ajustado de que cómo le voy a mandar un medicamento o cómo le voy a mandar una terapia. Pero creo que el enfoque inicial, o si quiere, si es capaz de manejar también el paciente, organizándole que haga fortalecimiento de piso pélvico en la casa o controles comportamentales, creo que eso ayuda muchísimo, y con eso estamos abarcando prácticamente la primera línea de manejo
que igualmente el especialista podría hacerlo, pero cuando sí debe ser una indicación absoluta, remitir al especialista es cuando tenga una retención urinaria crónica, es decir, un elevado residuo postmiccional, que tenga hematuria o que tenga infecciones urinarias a repetición, debe ser un signo de alarma. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, nos pregunta la doctora Dari Carolina Méndez Grisales. Buenas tardes. ¿Es común el fracaso terapéutico en las intervenciones quirúrgicas y en cuál de estas intervenciones se ve más frecuente? Gracias. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, en este momento pues hay mucho debate con el uso de mallas, cintas, y por eso le dije que el término pues es diferente, pues debe ser acuñado diferente, y así lo marca también porque la FDA mandó a recoger todas las mallas para prolapso genital, exceptuando cuando sea un prolapso grande o cuando sea una reintervención quirúrgica. Y en cuanto a las cintas, entonces las cintas se han visto que son superiores a cualquier otro tipo de tratamiento también. La tasa de éxito va desde el 60% que van con los agentes abultantes, no cintas, sino abultantes. Y las cintas, entonces la tasa de éxito va casi desde el 80% al 90% de los casos, con seguimiento a 5 y a 10 años. Es de los tratamientos entonces que tienen mejores resultados. Hay un estudio muy bonito que se llama el estudio Sister, en que muestra una comparación de múltiples procedimientos quirúrgicos, y este estudio Sister demuestra que las cintas libres de tensión son las que tienen mejores resultados a futuro y menores efectos secundarios en los pacientes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, el doctor Sebastián Calderón. Doctora, ¿al cuánto tiempo debo esperar para decir que el tratamiento farmacológico con anticolinérgicos y agonistas beta 3 no son efectivos? Pues muy buena pregunta, porque se me olvidó decirles, y realmente eso es algo muy importante porque los tratamientos como son escalonados y las líneas de terapia son escalonadas, yo debo hacer una evaluación inicialmente de un paciente con un tratamiento, se define que entre 4 y 6 semanas, dice la literatura, y si falla un tratamiento debe pasar al otro y pasar a toxina botulínico, a neuromodulación, que son líneas de tercera línea de manejo, primera comportamental, segunda farmacológica, tercera estas opciones. Para pasar a ellas debe haber recibido como mínimo dos terapias farmacológicas, ¿ok? Entonces es absolutamente muy importante. Perfecto, doctora, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias de verdad por la invitación. Yo sé que es un tema a veces árido, grande, es muy diferente, hombres y mujeres, muy diferentes esfuerzos que neurogénicos, pero pues la idea era como intentar abarcar lo que más se pudiera de estos temas y que se llevaran como un enfoque general. Perfecto, doctora. Nuevamente muy agradecidos con su asistencia, a quienes también nos acompañan a la charla del día de hoy. Mil gracias. Recuerden que esta charla queda grabada y quedará en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar todo el material de esta charla. Entonces, doctora, muchas gracias por atender a nuestro llamado. De verdad, admiramos su capacidad en el área laboral de la urología. Esperamos poder encontrarnos nuevamente pronto y poder gestionar un poco más de charlas con usted. Doctora, que tenga feliz día y feliz día para los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a ustedes. Chao.